Yo hablaba de la necesidad de involucrar de manera más eficiente a organismos de seguridad americanos en la lucha contra el narcotráfico, trabajo conjunto con nuestras fuerzas desde bases militares colombianas, apoyo en inteligencia, tecnología de radar, telecomunicaciones, tácticas en lucha contra el terrorismo y otros aspectos que hubieran sido muy nutritivos para complementar el entrenamiento de la fuerza pública en nuestra lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Básicamente lo vi como una muy buena oportunidad de aprender de los mejores, verlos cómo trabajan de cerquita. Inclusive evidencié la necesidad de que dicho tratado tuviera unas claras garantías bilaterales, que contemplaban, por ejemplo, la posibilidad de estudiar una petición de cooperación en desarrollo armamentista o ayuda, tal como se hizo con las políticas de cooperación y lucha contra el terrorismo entre Estados Unidos e Israel, este último un gran beneficiado. Los contradictores de este acuerdo argumentaban que se trataba de una violación a la soberanía del país. Sumado a esto, algunos incidentes aislados por parte de militares americanos. Bueno, todo esto produjo una gran indignación no solamente entre nacionalistas, sino también entre los sectores de izquierda radical. Estos últimos, por obvias razones que en realidad poco tenían que ver por los hechos que habían cometido estos militares, sino por la forma o la amenaza que representaba para las estructuras del terrorismo el que ellos comenzaran a hacer presencia y a operar en cielo aéreo colombiano. Claramente se trataba de una amenaza a su estructura financiera, y es por este único hecho que ellos continuarán con su discurso de campamento, con su discurso guerrillero, con su discurso de universidad nacional, argumentando violación de la soberanía, hablando del imperialismo y la expansión del imperialismo yanqui a través de todo el mundo, hablando del proletariado y la lucha de los pueblos, echándole la culpa a los extranjeros y a los ricos, y bueno, todo este discurso de discordia que ellos han inventado para mantener el pueblo caliente. Hombre, si vamos a hablar de violación a la soberanía, si vamos a hablar de violación a la cultura, de atropellos, pues en esas estamos desde hace 200 años. Argumentos totalmente absurdos, fuera de contexto, parece que no entendieran nuestra situación de orden público y la necesidad de involucrar a los países afectados, a los países que tienen que ver con nuestra problemática de terrorismo y de narcotráfico en la solución. Es que no se trata de desembarcar en Colombia 8 o 10 mil tropas de asalto americanos, no señores, son unas centenas de soldados, de personal de inteligencia, de logística, contratistas militares y demás. Básicamente se trata de un apoyo a nuestras fuerzas armadas, no van a venir a hacer nuestro trabajo. O sea que lo que quiero decir con esto, en otras palabras, es que así no nos guste, lo necesitamos y hasta nos conviene. Considero que la decisión del actual presidente de dejar quieto el proyecto obedece a la nueva política de conciliación burocrática, no solo con las cortes y los partidos políticos que hacen parte de la coalición, sino también con regímenes hostiles a nuestro país, regímenes hostiles a Colombia, como lo son el de Hugo Chávez Frías. No hablo de los venezolanos, hablo de ese régimen. Y bueno, y otros países pertenecientes al grupo UNASUR, abiertos opositores de la política de seguridad democrática implementada en Colombia desde hace 8 años y la cual reconocemos hoy día como el mayor logro político en la última década. Dicha política de conciliación burocrática deja una sensación entre los colombianos de impunidad ante el terrorismo, injusticia e ineficiencia de las cortes, falta de voluntad de la clase política y desamparo de la comunidad internacional hacia nuestra problemática. Todo esto en aras de que se reconozca al gobierno que hizo la paz en tiempos de guerra, a través del apaciguamiento y con los que no querían la paz. Porque les voy a decir algo, señores, aquí en este país no existe la voluntad de aportar algo. Lo que existe es un narcisismo, una enferma necesidad de protagonismo ante el país, cosa muy distinta a lo anterior. En eso se basa el trabajo de la mayoría de la clase política en Colombia, en decir, vea, fui yo, tómeme la foto, hágame la entrevista. Y si fuera con leyes importantes, pues muy bien, pero con esos pañitos de agua que nos salen cuando se refiere a leyes y cuando se refiere a justicia, una cosa les era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, dijo Jesús a los fariseos, porque en materia social, aquí en Colombia se vienen adelantando muy buenas iniciativas que se necesitaban y que estaban desatendidas. El mismo Álvaro Uribe Vélez dice apoyar la actual agenda legislativa, mas por hacer unas cosas se dejó de hacer lo otro. Y la actitud del gobierno frente a sus opositores cambió sin que se nos previniera a los que siempre apoyamos dicha actitud. El proyecto como tal se hundió, hablo del acuerdo militar con Estados Unidos, sin salir siquiera al ruedo. Nótese que las cortes no fueron los que lo anularon, o al menos no directamente. Nótese
que desde la Comisión Segunda ya le tenían pereza al trámite porque según ellos esa cooperación no ha arrojado frutos. Pues claro, ¿qué frutos va a arrojar si en Colombia no existe un aparato judicial eficiente que se centralice en procesar a narcotraficantes? Si eso no existe en Colombia, los narcotraficantes todos los días van a resultar más, si no tienen disuasivos y si no tiene quien trate con ellos directamente. En cuanto al acuerdo militar, estoy seguro que el propio Juan Manuel Santos lo aprobaría si estuviera solamente en manos de él. Pero es otro que le tiene miedo a la Corte, hay que decir. Entre los legislativos no hay voluntad política, nadie quiere nadar en contra de la corriente, nadie quiere tampoco meterse con la Corte Constitucional, les tienen pavor. Mientras tanto, ¿quiénes son los beneficiados con todo esto? Por supuesto, los actuales carteles del narcotráfico, las finanzas del terrorismo. Así que la decisión sigue siendo cerrar los ojos, dedicarse al ambientalismo y a la pedagogía, esperar que por algún milagro de Dios las nuevas generaciones no les guste el efecto de la marihuana y de los demás alucinógenos que según buena parte del Congreso con su presidente a la cabeza, debería ser legalizada en Colombia y en todo el mundo. ¡Qué cinismo! Y todavía quieren que nuestros hijos no tengan nada que ver con eso. Cambiamos de presidente y cambiamos de color de la corbata para que no contraste con el que administra la nómina. Eso es lo que está sucediendo en Bogotá y eso es lo que está sucediendo con la política en Colombia. Eso elegimos y eso vamos a seguir eligiendo muchos, sobre todo en estas elecciones. Mucho cuidado. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia, Avance Nacionalista Colombiano.